enorme gusto recibir aquí a un gran periodista, gran amigo también, al que tengo pues el honor de conocer desde hace muchísimos años, como 25 años lo conozco. Jesús Esquivel, corresponsal mexicano en Washington, el corresponsal, pues creo que latinoamericano con más tiempo acreditado ante la Casa Blanca. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Pascal. Buenos días. ¿Sí lo dije bien? Sí. Sí, ¿verdad? Eres el corresponsal latinoamericano de mayor duración en la Casa Blanca. Bueno, Y el único mexicano. y el único mexicano acreditado. Bueno, pues bienvenido. Gracias, Qué Pascal. bueno que andas por acá. Viene Jesús a presentar un nuevo libro. Tiene 3 libros pues que han sido exitosos. La CIA, Cabarena y Caro Quintero de 2014, Los narcos gringos, como me gusta mucho ese título y ese libro, 2016, y recientemente publicó El juicio, la crónica de la caída de El Chapo Guzmán. ¿Cuántos días estuviste ahí en el juicio del Chapo en Brooklyn? Todo el juicio. Todo el juicio, de Todo el principio a juicio. fin. Bueno, pues ahora Jesús está incursionando en la novela y acaba de sacar en el sello de Editorial Grijalvo Tu cabello es la frontera, una novela que pues tiene que ver con el ambiente del narcotráfico, de la criminalidad en la zona fronteriza, pero también con el trabajo periodístico. Relátanos, Jesús. Pues mira, Pascal, la intención de esto era aprovechar las experiencias, las cosas que he visto en la frontera a lo largo de estos años cubriendo el narcotráfico, que no se pueden escribir como reportaje periodístico. Primero porque son muy escandalosos, son muy sangrientos y creo que el país no está como para que alguien siga publicando cosas que son nota roja. Difíciles de documentar de repente algunas Además, cosas, ¿no? porque imagínate cómo aseguras que estás hablando, digamos, que entrevistas a un sicario que te está diciendo la verdad, a un narco, como ha ocurrido con muchas cosas. Entonces también lo que quise fue recoger todas las experiencias para, en una novela, que además te facilita la ficción eso, explicar qué es el norte del país. Cómo la gente que nace en ciudades como Juárez, que es emblemática, piensa distinto al resto de nosotros en el centro, ¿no? Que para ellos incluso la ilegalidad puede ser hasta legal, que no lo ven malo porque nacieron y crecieron así, no necesariamente el narcotráfico, estoy hablando de cosas ilegales, Sí. El contrabando, el que estén pasando información, en fin. Ahorita que me dijiste eso, me acordé de las reacciones de las diferentes audiencias ante una película como El Infierno, ¿no? Había Sí. lugares donde eso causaba risa y había lugares donde causaba terror, ¿no? Y por eso esas visiones distintas de un mismo fenómeno criminal en diferentes partes de México. En este caso yo digo que es un México dentro de otro México, Sí. porque Carolina, que es el personaje principal de la novela, está basado en hechos reales, la novela. Yo llegué a descubrir que el tema de que se operan los senos las mujeres, que lo empezamos a ver aquí en México pensando que se hacía en Colombia, Sí. o que fue primero Colombia, en ciudades como Juárez tiene décadas. Y era en los 80s muy común que el novio a la novia le obsequiara una operación de senos. Cosas así, pero sobre todo exponer que ellos también desconocen al otro México. Por eso hay un periodista chilango que va a cubrir el narcotráfico, que habla de cómo ha trabajado para lograr descubrir casos de corrupción, asesinatos. Imagínate, hay un presidente del México en esa novela que se llama Enrique Calderón Nieto. No sé a quién se pueda padecer, que padece de corrupción, de abuso de poder y toma demasiado, alcohólico. Hay un gobernador, hay un secretario de Seguridad Pública que se apellida Macía Luna, en fin. Traté de exponer lo que ha ocurrido porque en el norte del país ven a la inseguridad como una cosa lejana, que a ellos no los toca, a la gente que nació ahí, ojo, a la gente que nació ahí, y que cuando les toca morirse, pues es porque ya les tocaba, porque es un trabajo corto. Pero lo bailado, ¿quién se los quita? Cosas así, y además, Carolina... Esta expresión de que más vale 5 años como rey que 50 como buey, ¿no? Exactamente. Sí. Y la verdad sí utilizo nombres de algunos narcos emblemáticos de Juárez que existieron, algunos que ya no, que sus casos fueron escandalosos a nivel local, pero que exponen la manera en cómo se ha exponenciado ahora ese tipo de lujos, de abusos de dinero, de mujeres,
y lo divertido que es Ciudad Juárez. Pascal, tú sabes que llevo muchos años yendo a Ciudad Juárez. Sí. Me parece una de las ciudades más divertidas que existen en el país, siempre y cuando andes con gente de Juárez, ¿no? Obviamente, que nació ahí. Y esa es la intención, tratar de rechazar que en nuestro país tenemos esta anomalía que muchos llaman narcocultura. A mí, yo sigo rechazando que exista eso. A mí me parece una anomalía. México tiene tanta cultura y tantas cosas que valen la pena y que resaltan en el mundo como para estar haciendo apologías de criminales. Y eso es lo que trato de reflejar en esta novela. Hay incluso situaciones amorosas. Vicente, un reportero que aprende de otro maestro del periodismo en México, que expone también cómo se forma. Imagínate, tiene un tío que le gusta la música en inglés de los Beatles. Su tío no habla inglés, pero le hace traducción de las canciones con tal de que al sobrino le guste la música de los Beatles. Cosas que a lo mejor en esta época ya suenan muy viejas, pero que yo quería en algún momento recuperar en una novela. ¿Cómo está Ciudad Juárez? Porque, bueno, después de una época terrible, 2010, 2011, hubo una reducción y otra vez vemos que va, por desgracia, al alza. Estuve hace poco más de un mes. Está muy complicado, está muy violento. Están ocurriendo muchos secuestros y muchas ejecuciones, pero es porque nuevamente Juárez se ha vuelto una plaza muy importante ahora para el trasiego de drogas sintéticas. Sí. Y se están de alguna manera peleando la plaza el cártel de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, con lo que se llama el nuevo cártel de Juárez. Y ahí con el nuevo cártel de Juárez entran pandillas como La Línea, los Mexicles, que están todavía ahí, y parece que hay una especie de complicidad entre el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación de limpiar. Pero ocurre una cosa muy interesante en Juárez. El centro, la colonia Juárez, que está en la avenida Juárez, no sé si conozcas. Sí, sí. Ahí, que es uno de los lugares donde más se mueve drogas sintéticas y de consumo local, con ellos nadie se mete. Porque son protegidos incluso por la misma sociedad juarense, que ahí reflejo, porque Carolina crece precisamente en la Juárez, y hasta la señora que vende hamburguesas coopera de alguna manera con la ilegalidad, porque le dan un dinero porque avise si pasa un carro con tales placas, ya sea de sur a norte o a la inversa. Ese es lo que está, pero sí está muy violento Juárez en estos momentos. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Le repito el nombre de la novela, primera novela de Jesús Esquivel, con quien hemos platicado muchas veces en el programa. Tu cabello es la frontera, se llama, editorial Grijalbo, y regresamos enseguida. Me gustaría preguntarle, aprovechando que está aquí Jesús, para conocer su expectativa del proceso, del juicio, a ver si hay juicio, de Genaro García Luna. ¿Te parece? Regresamos enseguida. 8:53, estamos platicando con el periodista mexicano Jesús Esquivel, corresponsal en Washington desde hace muchos años, quien pues ha dedicado una buena parte de su carrera a describir, reportear sobre el fenómeno del narcotráfico en el contexto de la relación bilateral. Y bueno, pues aprovechando que está aquí Jesús y que en el bloque anterior estuvimos platicando sobre su novela Tu cabello es la frontera, editorial Grijalbo, pues preguntarte también, Jesús, sobre el proceso de Genaro García Luna. Ayer hubo una audiencia, el abogado de García Luna insistió en que pues no están buscando negociar con el Departamento de Justicia, que pues sigue declarándose inocente, que va a haber juicio. ¿Cuál es tu expectativa de este caso? Que está confundido el abogado, Pascal, porque el 3 de enero nos enteramos, está el documento firmado por García Luna y los fiscales, que está buscando una negociación. Ayer fue una audiencia de trámite previa con preparatorias a las que se llevan a un juicio. Lo que se declaró en la sesión, que fue breve, es que el abogado de oficio no tenía acceso al expediente. Y ahí es donde el juez Brian Cogan le da el plazo de 30 días al Departamento de Justicia para que le entregue la documentación del caso y pueda ya de alguna manera platicar con García Luna, con el exsecretario de Seguridad Pública. Va a tener un abogado de oficio.
pues porque no tiene dinero aparentemente para contratar al bufete de abogados que quería. Por primera vez. El de Los Ángeles. Sí, por primera vez en la historia de temas de narcotráfico y casos así relevantes, el acusado no tiene acceso a su dinero en México, porque en Estados Unidos sabíamos que se lo iban a decomisar y que le iban a hacer absolutamente todo para que no tuviera esto. Eso no le pasó al Chapo, por ejemplo. No, claro, al Chapo le pagaba la familia a los 3 abogados, Sí. y el dinero que le pagaban a los abogados primero tenía que pasar por el Departamento del Tesoro para depurar lo que no estuviera saliendo de lavado de dinero, ¿no? No sé de qué otra manera la familia del Chapo ganaba estos recursos, ¿no? Pero aquí, por ello, el juez da un plazo de 60 días hasta el día 2 de abril para que una vez que revise los documentos y ya tenga acceso a Genaro García Luna, que ha estado pues bastante aislado de acceso a su familia y al abogado, porque lo están tratando como a un narco. La acusación es relación con el cártel de Sinaloa, los primeros 3 cargos, y así los tratan a todos. Esto no es inusual. Porque si no estuviera negociando, Pascal, lo hubiera dicho el abogado ante el juez, en la sala. Lo dijo a los reporteros afuera ya de la corte. Claro que está negociando. Brian Cogan, el juez que llevó el caso del Chapo, y me consta, mira que lo vi, 38 audiencias seguidas, es uno de los jueces más duros que me ha tocado ver. Y no estaría jugando en este caso. Yo no creo que vaya a haber juicio. Y te lo digo por la simple razón de que Genaro García Luna sabe perfectamente bien que si se va a un proceso... Con abogado de oficio, además. Sí, y además con abogado de oficio, sí, van a sacar a narcotraficantes que lo mencionaron durante el proceso contra el Chapo, y va a estar un jurado que va a escuchar, sí, yo le llevé $5 millones, por ejemplo, como dijo Jesús Zambada García, el rey Zambada, hermano del Chapo, que fue el primero que lo mencionó en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, y al jurado le va a parecer cierto, como ocurrió con lo del Chapo, y está enfrentando una condena máxima de cadena perpetua. A que negocies 10 años como máximo, que es la mínima que tiene por los cargos que tiene en su contra, y que puede ser menos. Está negociando. No puedes jugar con una corte federal en Estados Unidos, y tú lo sabes, y mucho menos con alguien como Brian Cogan. Negociando, obvio, a cambio de información. Sí, a ver, yo he escuchado aquí en México que dicen que a Genaro lo van a hacer testigo protegido. Eso no es cierto. Es testigo cooperante. El estatus es totalmente distinto. Claro. Cooperante, ¿qué quiere decir? Que tiene que entregar información, que se va a colocar en encauzamientos sellados, porque solo se abren al momento que tienen a la persona que está acusada y que lo pueden capturar, como pasó con el mismo Genaro García Luna, sí. Cuánto tiempo llevaba viviendo en la Florida. Y además tiene que ir como testigo a presentar testimonio en juicios de personas que estén relacionadas a su caso, al cártel de Sinaloa. Ese es un testigo cooperante. Tiene que ir a la cárcel, claro, porque un juez lo tiene que sentenciar. Ahí ya entra... Tiene que dar información, tiene que ir a la cárcel y tiene que asistir como testigo a juicios. A juicios. Sí. Y la sentencia depende del Departamento de Justicia, porque el juez consideraría como máximo los 10 años que tiene como mínimo. Ahí es donde entra la famosa carta de benevolencia del Departamento de Justicia. Los fiscales que dicen, se ha portado bien, ha cooperado, ha sido un hombre y recomendamos que sean 5 o 3, como pasó con el Vicentillo. Ahí lo deportan. O se queda ya un momento y México lo solicita en extradición. Testigo protegido, como es el Vicentillo, es diferente. Una vez que salga libre el hijo del Mayo en Estados Unidos, le van a cambiar la identidad a él y a su familia y no sabemos a dónde lo vayan a colocar. Esa es la gran diferencia. Entonces, testigo protegido no será. No Genaro García Luna no. No, está muy claro en el expediente. Y además México ya está en el proceso de extradición. ¿Qué información podría dar? Y me refiero, pues, no tanto a los integrantes del cártel de Sinaloa, sino más bien a exfuncionarios. Exactamente. Mira, aquí hay dos cosas interesantes, porque si tú ves el expediente, los cargos, a mí el que más me llama la atención,
es el que seguía cooperando con el cártel de Sinaloa estando en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso, Pascal? Por la experiencia de haber estado en el juicio del Chapo, que han de tener grabaciones de conversaciones telefónicas. Y él lo sabe. Él, con esto, esta presión, ese es el juego que hace el Departamento de Justicia, puede denunciar, pues, colaboración con el narco de exfuncionarios públicos aquí en nuestro país. E incluso se puede vengar. Puede decir cualquier persona. Hay que comprobarlo. Por eso son los juicios. Sí. De ahí que mucha de la información que tiene él, te lo puedo garantizar que la tiene el gobierno de Estados Unidos. Yo siempre he dicho, después de lo del juicio del Chapo, que por qué el gobierno de México tiene los brazos cruzados y no ha pedido tantos expedientes que tienen allá. Porque recordemos, en un momento cuando se empezaron a mencionar nombres de políticos, funcionarios, el juez Kogan, que es muy duro, dijo, a ver, a este señor no lo estamos acusando por corrupción. Aquí no se trata de enjuiciar al gobierno mexicano por corrupción. Ustedes me están diciendo que este señor, el Chapo Guzmán, metió toneladas de cocaína a Estados Unidos y aquí en Nueva York. Eso es lo que quiero que me demuestren. Y lo mismo ocurre con Genaro García Luna. Los cargos son tráfico, colaboración para exportar cocaína, que son cantidades mínimas. Y el juez va a ver que se ciña a eso. Exactamente. Esos son por eso está la negociación. Pues será muy interesante. Vas a cubrirlo, ¿no? Ahora sí, me tocó estar en México para lo de la novela en esta audiencia, pero el 2 de abril otra vez tendré que ir a Brooklyn. No, créeme que ya quedé aburrido de esa corte, pero hay que trabajar. Bueno, Jesús Esquivel escribe Tu cabello es la frontera, su primera novela en Editorial Grijalvo. Te agradezco que hayas venido, Jesús. Gracias a ti, Pascal. Gracias.